nuevamente a Change TV. Como todas las semanas, mi nombre es Ciro Pérez y hago parte de esta organización que ha pretendido en los últimos años llevar información de valor para que cada uno de ustedes no solamente aprenda, sino ejecute mejores estrategias y mejores formas de trabajo. Hoy es un tema que me compete porque en los últimos 23 años de trabajo he tenido la oportunidad de trabajar en múltiples países y múltiples compañías de un tema que, según el nombre de nuestra compañía, Change, se supone, un tema en donde tenemos algo de conocimiento. Ser referente en estos temas es fascinante porque, aunque todo el mundo habla de cambio, cambiar es de las cosas más difíciles. Y es que cuando hablamos de gestionar los cambios a nivel individual, mucha gente le encanta, pero hasta que le toca. Piensen por un momento, ¿por qué muchas de ustedes empiezan dietas y las terminan al otro día? ¿O por qué pagan por adelantado 12 meses de un gimnasio y solamente van 2 semanas? Cambiar es difícil y requiere fuerza de voluntad. Y cuando frente a las organizaciones se refiere, necesitamos tener metodologías, buenas prácticas, cajas de herramientas. Sin embargo, hoy no me quiero enfocar en la parte operativa del cambio, que si bien es muy importante, seguramente aplicación de métodos, herramientas, seguirá siendo algo que todos ustedes tienen que hacer. Quiero ir un poco aguas arriba. Quiero hablar de realmente cuáles son esos 3 grandes objetivos que debe perseguir un profesional para que cualquiera de los cambios que esté liderando, ya sea project manager, sea vicepresidente o, como no, un CEO liderando una gran transformación, logre que esos cambios no solamente se den en el tiempo que se deben dar, permeen la organización y se vuelvan cultura. Así que a continuación les contaré las mejores prácticas para liderar y gestionar cambios organizacionales. Aprender a gestionar los cambios requiere coraje, valentía, conocimiento, habilidades, por supuesto experiencia, pero sobre todo tener un orden de pensamiento lógico, y ese es el que pienso proveer en este capítulo de Change TV. La velocidad de los negocios cada vez será mayor. Voy a hablar de crecimiento exponencial. Tal vez muchos de ustedes recordarán la famosa ley de Moore, la cual, planteada precisamente por el CEO de Intel en los años 60 del siglo pasado, se manifestaba que iba a llegar un día, llamado el Día de la Singularidad, en el cual la velocidad y capacidad de razonamiento de las máquinas iba a ser superior a la capacidad de razonamiento del cerebro humano. La primera vez que se habló de la ley de Moore, se planteó que esa ley iba a llegar más o menos en el año 2050. Para tu conocimiento, esa ley de Moore se actualiza a través de unas fórmulas matemáticas y hoy se predice que la ley de Moore podría llegar incluso antes del año 2030. Es decir, que la mayoría de los que están escuchando este capítulo de Change TV vamos a tener la gran fortuna, o eso espero, de conocer ese famoso momento icónico denominado el día cero de la ley de Moore. Ese día que definitivamente las máquinas, a través de la inteligencia artificial y otras tecnologías disruptivas como es el machine learning, el deep learning, las tecnologías como el blockchain y en general realidad virtual, realidad aumentada, data analytics y otras, permitirán que las máquinas y en general la tecnología tengan unas capacidades superiores, no solo en tiempo, sino también en formulación de hipótesis. Esto sonará un poco extraño para algunos, pero la realidad es que está por venir. Yo pienso que, aunque dicen que en el 2030 llegará la ley de Moore, esto está llegando mucho más rápido. Y es por eso que gestionar los cambios se vuelve fundamental, porque las metodologías de cambio no son para un proyecto puntual. En realidad lo que estamos observando es que la gestión de cambio debería ser parte del ADN cultural. Si se trata de hablar de buenas prácticas de gestión de cambio, tenemos que remitirnos a la Asociación Global de Gestión de Cambio con sede en los Estados Unidos. La ACMP es precisamente la asociación que aglutina a lo que podríamos llamar los change makers o los hacedores del cambio. Creo que soy uno de ellos. Por lo tanto, desde hace más de 9 años, esta asociación se ha dado la oportunidad de crear un estándar de gestión de cambio. Por cierto, si necesitas conocer el estándar de gestión de cambio, es tan simple como meterte a la página de la acmp.org y descargarlo. En esta estándar, en este manual, podrás entender las mejores prácticas de gestión de cambio a nivel global.
En esta diapositiva, para los que están viéndonos en YouTube y para los que nos escuchan en Spotify, trato de precisar al menos 9 de las grandes metas que se persiguen cuando de gestión de cambio se trata. Lograr preparar a la organización para darle más flexibilidad y adaptabilidad definitivamente es una meta. Es decir, que cuando trabajes en gestión de cambio tienes que ayudar primero a la organización, segundo a los proyectos y tercero, lo más importante, a las personas. Aumentar lo que llaman los americanos el engagement, el compromiso, la moral de la tropa, como dicen las fuerzas militares, es una meta a alcanzar dentro de la gestión de cambio. Es muy importante que las personas compren los cambios y los sientan propios. Tercero, es muy importante aprender a reducir el bajo desempeño o la improductividad que producen los nuevos cambios. Es normal que cuando implementas un cambio en tu organización se caiga el nivel de performance o nivel de desempeño. Lo importante es que ese tiempo se reduzca a lo mínimo posible. Acelerar y, cómo no, mejorar el rendimiento en el uso de los cambios es fundamental. Para eso existen múltiples metodologías. Es importante que cuando vayas a implementar un cambio te preguntes cuáles son esas métricas, cuáles son esas capacidades o habilidades que las personas necesitan tener, y es por eso que minimizar los tiempos de la curva de aprendizaje también son importantes. En otras palabras, practicar, practicar y practicar. También es importante aumentar la probabilidad de lograr los beneficios. Me explico. Tú puedes gestionar un cambio o implementar un cambio sin gestión de cambio. La gestión de cambio, como decía uno de mis profesores, es como la gasolina de avión que se le puede implementar a un proyecto o a un cambio en particular. Es decir, tú puedes conseguir un cambio de manera natural, la respuesta es sí, pero posiblemente te demorarás más tiempo en lograr los beneficios. Si tú aplicas una metodología de gestión de cambio, vas a poder aumentar la probabilidad y reducir el tiempo en el cual logras los beneficios que estás buscando. Por último, mantener el cambio, el momentum, como llaman los americanos. Sostener el cambio es de las cosas más difíciles. Seguramente has escuchado el famoso concepto del efecto péndulo, en el cual cuando se implementa un cambio, sea personal o empresarial, es más común devolverse al estado anterior que mantener ese estado vigente, o lo que llamaríamos el to be. Tal vez muchos de ustedes que son ingenieros o proyectistas saben que el to be es como ese ideal al que queremos llegar con el cambio. Así que para evitar el efecto péndulo es muy importante aplicar técnicas y herramientas que nos permitan generar o tener sostenibilidad del cambio. Con estas grandes metas se construyeron 3 grandes objetivos que persigue la gestión de cambio. Cada vez que un directivo de una compañía, un gerente, un C-level o alguna persona clave dentro de la organización me pregunta para qué hacer gestión de cambio, normalmente le explico en 3 grandes objetivos. Mi recomendación es que de acá en adelante, cada vez que hables de gestión de cambio, te refieras a estos 3 objetivos y no expliques tanto la metodología, porque las metodologías van y vienen, pero los objetivos son fundamentales. Bueno, arranquemos entonces en Kinder. ¿Qué les parece si explico de manera controlada estos 3 grandes objetivos? ¿Y a qué me refiero con controlada? Me voy a pausar por un momento y te voy a explicar cómo logras a través de estos 3 objetivos convertir un caso de éxito en gestión de cambio. El primer objetivo tiene que ver con preparar o acompañar la transición. Recuerda que los cambios arrancan en un punto A y generalmente llegan a un punto B o un B', o lo más parecido a B. Ese periodo de tiempo lo vamos a llamar la transición. A nivel personal podría ser, con un ejemplo simple, reducir unos cuantas libras o unos cuantos kilos de peso. Si, por ejemplo, somos talla 14 y queremos llegar a talla 10, ese proceso de reducción se llama transición. En una empresa, la transición podría ser implementar una nueva tecnología, implementar un nuevo proceso o desarrollar una nueva cultura. ¿Cuánto tiempo se demora esa transición? No te lo puedo decir con precisión. No existe una receta de cocina. Y mucho menos hoy en día con las famosas metodologías ágiles, en las cuales cada sprint estamos liberando nuevas aplicaciones o nuevas funcionalidades, los famosos mínimos productos viables.
Así que las transiciones cada vez seguramente van a ser más cortas y un profesional de gestión de cambio lo que tiene es que implementar diferentes tipos de metodologías y métricas para poder asegurar que esa transición sea lo más efectiva posible. En inglés se dice readiness o en palabras más concretas en español podría ser disposición al cambio. Existen muchas métricas con las que se pueden utilizar o con las que se puede medir esta disposición precisamente porque algo que te recomiendo es que tus proyectos siempre sean data driven. Eso quiere decir que la gestión de cambio debe medirse y se debe medir de manera iterativa. Ojalá cada semana tuvieras pulsos de gestión de cambio que te permitieran ir monitoreando qué tan preparados están todos los usuarios del dicho cambio. El segundo objetivo, no menos importante, es precisamente lograr acelerar el desempeño. En la gráfica que te estoy mostrando en YouTube y para los que están en Spotify es tan simple como que nos busquen también en YouTube y puedan tener acceso a la presentación. Pero imagínense por un momento que yo logro que un trabajador en una empresa con una nueva tecnología mejore su productividad hasta en un 30%. Lo que ocurre normalmente con un cambio es que ese 30% se va a demorar un tiempo. Y es que al final ese cambio, dominarlo, requerirá práctica, horas, errores, esfuerzo. Por eso ese segundo objetivo, que se llama acelerar el desempeño, es tan importante como el primero. Porque si un equipo estuvo bien preparado, que es el objetivo número 1, seguramente el objetivo número 2 se logrará en menos tiempo y con menos dinero. Ya te empezó a sonar interesante. Seguramente el C-Suite o el equipo directivo de tu compañía empezará a ponerte atención porque ya empezamos a hablar de dinero. La adherencia, apropiación o acelerar el desempeño, depende cómo lo llamen, es fundamental. Nosotros en Change America lo que hemos aprendido es iniciar un proceso de medición constante para esa adherencia o apropiación. Hemos tenido la oportunidad de medir adherencia para sistemas de gestión, hemos medido adherencia o apropiación para tecnologías e incluso temas tan sofisticados como, por ejemplo, nuevas formas de trabajo, como lo llama en su caso Bancolombia. Es fascinante porque cuando tú empiezas a medir la adherencia, puedes empezar a tener casos de éxito en tiempo récord. ¿Y qué significa un tiempo récord? Por ejemplo, imagínate, sigamos el ejemplo, que el empleado necesita mejorar su productividad en un 30% y es que en menos de 90 días este trabajador lo logre. 90 días. Cuando en el pasado se decía que una estabilización de un cambio podía durar años. Es más, te hago un reto, una invitación. Imagínate que cada uno de los desafíos que tú te pones en la vida, aumentar tus ingresos, mejorar tus inversiones, fortalecer tu ahorro o bajar de peso, lo lograras tan solo en 90 días o menos. De eso se trata la gestión del cambio. El tercer objetivo, no menos importante, es que se mantenga una espiral creciente. Es así como en su momento, al escribir la quinta disciplina, nos planteaba el autor que uno de los grandes desafíos que tienen las empresas es mantenerse en una espiral y no en una espiral decreciente. Ojo con lo que te voy a decir. Las buenas prácticas en gestión de cambio sugieren que un profesional de cambio debería acompañar dicho cambio durante los siguientes 24 meses. Y es que aunque en los siguientes 90 días te estoy proponiendo medir la apropiación, tú no puedes caer en el sofisma de distracción que después de 90 días el hábito va a perdurar. Y es que los seres humanos somos seres de hábitos. Como lo dice James Clear en Hábitos Atómicos, ese 1% de mejora diaria debería ser para toda la vida. He tenido la oportunidad de acompañar proyectos por más de 2, 3 o hasta 4 años que se han convertido de proyectos a operaciones y que lamentablemente por las razones X, Y o Z no se acompañan en ese tercer objetivo que es generar hábitos o cultura. Es por eso que un profesional de gestión de cambio debería asegurarse que por lo menos 1 o 2 años hayan métricas y mediciones y refuerzos para gestionar el cambio de manera exitosa. Quiero contarte además una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar estos temas de gestión de cambio, por allá en los años 90, en empresas públicas de Medellín, Colombia, encontré una cosa fascinante y es que más del 90% del dinero que se invertía en gestión de cambio, cuando se invertía solo para el primer objetivo.
En las buenas prácticas en la actualidad se recomienda que al menos entre un 10 o 15% del presupuesto de un proyecto se destine a metodologías y prácticas de gestión de cambio. Si un proyecto tiene una inversión, un OPEX o CAPEX de $1.000.000, se convendría o se considera pertinente invertir $150.000 para gestión de cambio. Pero además no es plata para gastar, es plata para invertir, porque como te lo he dicho, la gestión de cambio es la gasolina para que el proyecto logre maximizar sus beneficios. Otro tema que me parece importante es que si tenemos un dinero, sigamos pensando en $150.000, mi recomendación es que destines un 25% para preparar la transición, un 40% para trabajar, acelerar el desempeño y el restante en mantener esa sostenibilidad del cambio. Fíjate cuando tú eres capaz de proponer un dinero o un presupuesto, extenderlo en el tiempo a través de métricas, tendrás mucha más probabilidad de que la gente, la empresa te crea, generes confianza, pero además de eso te den recursos, que es uno de los grandes desafíos en estos temas. Así que sin más preámbulos, les voy a compartir algunas buenas prácticas para lograr estos tres objetivos. Cuando tienes la oportunidad de trabajar en una organización como Change Americas, que año tras año tienen la capacidad de acompañar entre 100 a 200 clientes, acompañando procesos de cambio de todo tipo, vas aprendiendo muchas cosas. Y es que precisamente quiero contarles una anécdota. Cuando yo empecé estos temas era muy apegado al libro, lo que llaman los americanos by the book. Hay muchos libros buenos que te podría recomendar. Sin embargo, me empecé a dar cuenta rápidamente que lo que servía para un proyecto no servía para el otro. En otras palabras, aplicar una metodología estándar o una aplicación del método estándar es el peor consejo que te puedo dar. Si bien los tres objetivos que te conté se aplican para cualquier cambio en tu vida o en la empresa, las aplicaciones tienen que ser muy específicas. Es por eso que empecé a trabajar en lo que se llama Agile Change Management o cambio ágil, porque empecé a entender que las metodologías ágiles podían ser un gran complemento a todo este discurso que estás aprendiendo hoy en Change TV. Quiero prestar precisamente esta ficha técnica que me ha permitido a mí y a nuestros clientes y obviamente a nuestros consultores y grupos de interés entender un poco más a profundidad cómo se hace una gestión de cambio. Lo primero que quiero mostrarte, y acá voy a abrir entonces el puntero, es que los tres objetivos de gestión de cambio que los trato de reflejar en esta gráfica y para los que nos escuchan en Spotify, estos tres objetivos, recuerden rápidamente, acompañar la transición, acelerar el desempeño del cambio y mantenerlo o darle sostenibilidad y cultura. Para eso hemos desarrollado una caja de herramientas, ¿de acuerdo? Y esa caja de herramientas se utiliza dependiendo de la necesidad. Tenemos clientes tan diferentes que hoy en día he entendido que el objetivo no es aplicar la herramienta 1 a todos los clientes. Vamos a arrancar de manera un poco diferente. Vamos a empezar a entender que para gestionar los cambios pueden haber tres grandes caminos. El primer camino lo vamos a llamar es más. Quiero aclarar que estos tres caminos están fundamentados también en metodologías de gestión de proyectos. Como lo dijo mi gran amigo Gustavo Díaz en el capítulo anterior de Change TV, las organizaciones tienen que aprender a ser ambidiestras o híbridas, como lo quieras decir. Proyectos tradicionales y proyectos ágiles. Esto ya es una verdad, es una realidad. Lo mismo pasa con la gestión de cambio. Tendrá que haber una gestión de cambio un poco más tradicional y tendrá que haber una gestión de cambio un poco más ágil. Dependiendo del proyecto, una aproximación metodológica servirá más que otra. Te voy a poner un ejemplo. La gestión de cambio tradicional, nosotros la llamamos Change Management Practitioner, es una metodología basada en implementaciones de proyectos tipo waterfall o cascada. Piensa, por ejemplo, en la implementación o construcción de una infraestructura. En estos proyectos será muy difícil pensar en metodologías ágiles. Lo más seguro es que tenemos que hacer paso 1, paso 2, paso 3 para llegar al proyecto. Proyectos típicamente de sistemas de información como un ERP tradicional, SAP, Oracle o ese tipo, seguramente tendrán metodologías de cambio tradicionales. A la vez, cuando empezamos a hablar de proyectos típicamente basados en metodologías ágiles, en donde tenemos células, sprints de trabajo, mínimos productos viables que van mejorando sprint tras sprint,
Seguramente las metodologías de cambio tradicionales no te sirven para nada. Tendrás que empezar a aplicar metodologías de cambio ágil. Metodologías de cambio ágil que se acompañan de metodologías como Design Thinking, Lean Startup y, cómo no, apropiación. Todo esto lo puedes empezar a consultar en nuestros próximos videos sobre cajas de herramientas de gestión de cambio. Pero hoy en este capítulo quisiera precisar, y es en donde me voy a enfocar, cuáles son los indicadores claves que tú tienes que medir. Adicionalmente, a trabajar en metodologías ágiles o proyectos ágiles o en proyectos tradicionales, es importante que además desarrolles una metodología de gestión de cambio propiamente para lo que se llama apropiación digital. Y es que la transformación digital ya es un imperativo estratégico. No creo que haya una sola organización que no esté hablando de transformación digital. Necesitas desarrollar metodologías de apropiación digital. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con una gran compañía en Colombia llamada Ecopetrol. Esta compañía, liderada por actualmente su presidente y la vicepresidencia de Transformación Digital, liderada por Ernesto Gutiérrez de Piñeres, nos puso un gran desafío a muchos de nosotros, entre esos a los consultores. Y era que cuando tú tienes una mega transformación digital donde cada 15 días liberas nuevas aplicaciones, no te puedes quedar solamente aplicando comunicaciones, aprendizaje, los temas tradicionales de gestión de cambio. Tienes que ser mucho más ambicioso porque el tiempo corre. Y en una compañía como Ecopetrol, un día de trabajo equivalen a 2 meses de trabajo en una empresa mediana. Así que nos dimos a la tarea de empezar a desarrollar métodos y aplicaciones que, conjunto con Andrea Arizala, Karen y todas las personas que están liderando esta práctica al interior de Ecopetrol, han traído sus frutos. Hoy les puedo decir que la apropiación digital es precisamente la metodología que se utiliza para, de manera casi que cotidiana, monitorear los cambios. Ojo lo que acabo de decir. La gestión de cambio tiene que convertirse en un ejercicio, en un termómetro real, en tiempo real, con métricas en tiempo real. Que un ejecutivo pueda abrir su computadora y pueda ver dashboard o tableros en Power BI o en otras aplicaciones de la apropiación de los cambios. No es lo mismo cuando tú llegas a un vicepresidente o a un presidente y le dices que vas bien en gestión de cambio, que cuando llegas y en una reunión en 5 minutos muestras tableros de apropiación. Me comprometo con ustedes en un próximo capítulo a mostrarles ejemplos de tableros de apropiación para que los puedan diseñar e implementar en sus organizaciones. Por ahora y para cerrar el capítulo de hoy, entonces me enfocaría en lo siguiente. Si quieres ser un verdadero profesional de cambio de estas épocas, tienes que tener 3 métodos. Un método tradicional de cambio, un método para trabajar proyectos ágiles y una metodología para medir apropiación digital. Si mezclas estos 3 métodos, vas a tener, chapeau, una gran caja de herramientas con grandes resultados. Voy a cerrar contándote precisamente los indicadores que debes tener en tu caja de herramientas. Y es que ser aliado de Hewlett Packard me ha permitido hace ya varios meses, bueno, ya 2 años, entender que yo tenía un gran error y es que vendía la gestión de cambio desde la metodología. Fue gracias a conversaciones con ellos que entendí que mi discurso tenía que evolucionar y tenía que empezar a hablar desde el data driven. Como quien dice, data driven change management o gestión de cambio basado en datos. Si vas a trabajar proyectos tradicionales, te recomiendo definitivamente que tengas al menos 3 indicadores. Lo primero que te recomiendo es que diseñes un instrumento para medir la madurez del cambio organizacional. Y es que una organización puede ser más proclive a liderar los cambios o no. Por eso un instrumento como el Change Maturity Rating u otros instrumentos que existen en el mercado o construye el tuyo propio, te permitirá con claridad decirle a un presidente de una compañía que tanto los procesos, las personas, los directivos, las políticas, la tecnología facilitan los cambios organizacionales. Este indicador debería monitorearse al menos una vez cada 6 meses. El segundo indicador, si trabajas proyectos de tipo tradicional, que te recomiendo es trabajar lo que se llama la tasa de adopción. Durante este capítulo de Change TV me he referido a palabras como apropiación, adherencia o adopción. Para efectos de esta charla voy a utilizar como sinónimos.
Y es que medir la adherencia o medir la apropiación o la adopción es fundamental. ¿Qué te recomiendo ahí? Siéntate con el gerente de proyecto, define unas métricas de adherencia o unas métricas de adopción sumados a tus indicadores propios de disposición al cambio. En el mercado existen diferentes indicadores. Yo utilizo uno que se llama CEP, que básicamente me ayuda a medir, a calibrar qué tanto las personas conocen, entienden, tienen las habilidades y adicionalmente tienen la posibilidad de ser los grandes líderes o, llamémoslo así, patrocinadores de su propio cambio. Acá entre nos, he aprendido que la mejor forma de que alguien cambie es hacerlo responsable de su propio cambio. Por eso no solamente es aplicar un instrumento, de esos hay así en el mercado. Es cómo utilizas los resultados para que los usuarios se apersonen de mejorar ese mismo. El famoso efecto Pigmalión aplicado en su máxima potencia. Si vas a empezar a medir gestión de cambio ágil, recomendaría que definitivamente, además de los anteriores que son válidos, tengas algún instrumento para medir el mindset de agilidad. Ojo con lo que acabo de decir. Y es que el mindset es la manera como pensamos e interpretamos y al final cómo nos comportamos. Existen unos principios de agilidad que si para ustedes es interesante, me lo escriben acá en los comentarios de las redes sociales, se los puedo traer para otro próximo capítulo. Existen unos principios del agilismo que llevados a un mindset de agilidad me permiten determinar de 1 a 10, siendo 1 no tengo ese mindset, tengo un mindset, digamos, enchapado a la antigua, siendo 10 soy totalmente mindset agile. Compañías como Nvidia, Amazon, compañías como Microsoft vienen trabajando en su mindset de agilidad porque es el futuro. Así que cuando tú intervienes un directivo o cualquiera de los empleados de una empresa y le monitoreas su mindset de agilidad, hay un poquito más de probabilidad que cambien en tiempos cortos. También te recomiendo que tengas un instrumento para medir la madurez de agilidad. Nosotros utilizamos varios instrumentos. Tenemos un instrumento para medir prácticas de talento humano ágil, tenemos un instrumento para medir cultura de agilidad, tenemos un instrumento para medir habilidades de agilidad. En fin, sé creativo y construye los propios. Si te interesa, simplemente consúltame y con gusto te doy ejemplos de lo que yo utilizo. El otro instrumento que deberías tener, igual que en la gestión de cambio tradicional, es la tasa de adopción o la tasa de adherencia. Esa siempre se utiliza. Y para cerrar, cuando vas a trabajar apropiación digital, empiezan a nacer unos nuevos indicadores que te van a fascinar. Empecemos por entender que cuando hablamos de apropiación digital, los tiempos son demasiado cortos. Y la tecnología tiene demasiadas cosas que pueden salir bien, pero muchas otras que pueden salir mal. Por eso es importante empezar a medir algunos indicadores que el marketing nos ha enseñado. Por ejemplo, estamos midiendo en uno de nuestros clientes lo que se llama el Net Promoter Score de la tecnología en cuestión, así como lo escuchas. Si las empresas miden el NPS de la marca, también se podría medir el NPS de los proyectos. Y es que cuando tú mides el NPS de los proyectos es fascinante porque te permite de manera muy ácida saber si realmente tu proyecto será recomendado por los usuarios. Es duro, pero a la vez es muy, digámoslo, ganador. Que tú puedas decirle a un equipo directivo que el NPS de un proyecto está por encima del 60%. Eso quiere decir que la gente que promueve el proyecto, menos sus detractores, son en su mayoría gente que quiere, confía y vende el proyecto. También es importante medir la tasa de churn. La tasa de churn se refiere a cuántos abandonos tiene la tecnología que estás implementando. Recuerda que cuando hablamos de churn, y si te interesa conocer sobre este tema, te invito a que consultes nuestros capítulos de Change TV acerca de revenue exponencial. Churn o deserción tiene muchas formas de medirlo. De hecho, se ha demostrado que cuando un usuario empieza a descargar una aplicación, ahí empiezan los problemas de churn. ¿O cuántas aplicaciones has descargado en tu smartphone que al final no utilizas? Por eso la tasa de churn es fundamental. Miren, en este momento hay una hiperconectividad. Tenemos múltiples aplicaciones, no solo empresariales, sino también personales. Te hago esta pregunta. ¿Cuántas de las aplicaciones que tienes en tu smartphone real y genuinamente utilizas de manera efectiva durante una semana? Te sorprenderás y te darás cuenta que tú eres parte del churn de muchas aplicaciones tecnológicas. Como te venía diciendo, el Net Promoter Score es
importantísimo. De hecho, las famosas gerencias de experiencia de cliente nos han enseñado que este es un instrumento que casi todas las empresas hoy monitorean. Ahora imagínate que no estás midiendo el NPS de tu organización, sino estás midiendo el NPS de tu proyecto. Tener un NPS positivo por sí es muy complejo, pero tener un NPS positivo a lo largo de las semanas o meses sí que es un reto profesional. Sin embargo, cuando tienes la oportunidad de medir el NPS es fascinante porque te dicen la verdad. Para los que no saben sobre estos temas, los invito a que consulten métricas de NPS en las cuales el método tradicional básicamente es valorar qué tanto te interesa y estás dispuesto a recomendar, en este caso, un proyecto. Saldrá en una calificación, una escala Likert o Likert, como le dicen, de 1 a 10, en donde 1 es totalmente en desacuerdo, 10 es totalmente de acuerdo, algo fascinante. Las personas que califican de 1 a 6 las vamos a llamar detractores. Los que califican de 7 a 8, ni fu ni fa, pasivos. 9 a 10, promotores. Cuando a los promotores les restan los detractores, te sale el famoso NPS. Así que te invito a que lo hagas y lo hagas de manera recurrente porque acá puedes descubrir cosas maravillosas. Y es que cuando la gente empieza o no empieza a utilizar una herramienta es porque definitivamente la hará o no la recomendará. Mucha suerte con este indicador. Hablando del churn o tasa de deserción, te confirmo que es uno de los temas que más me ha apasionado en temas de Customer Experience. Como puedes observar en esta gráfica, existen diferentes momentos en los cuales un usuario puede generar churn o deserción. No sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, aplicaciones como la tienda de música de Apple regala durante 90 días la suscripción para el uso del mismo. Se ha demostrado que cuando un usuario utiliza de manera recurrente durante los primeros 90 días la tienda de música Apple, es un usuario que perdurará de 3 a 5 años usando la misma. Es por eso que tan pronto tu usuario empieza a utilizar la tecnología, tienes que acompañarlo, lo que llamaríamos un onboarding de la tecnología. Posiblemente son los primeros 90 días, puede ser un poco más. Tienes que acompañarlo con tomas de área, hablando con los usuarios, escuchándolos, no solamente mandando encuestas frías. Tienes que hacer etnografía. La etnografía es el arte de hacer tomas de área y observar a otro trabajando. Ahora bien, el churn puede tener diferentes momentos. La gente al principio se sorprende, pero luego lo abandona. Por eso recomiendo que empieces a medir para cada tecnología periodos de adopción. Por ejemplo, cada semana deberías estar verificando el número de minutos que la persona utiliza dicha aplicación. Así lo hace YouTube o lo hace TikTok, o el número de TikToks, hablando de ellos, que subes por semana. Eso le permite hacer alertas predictivas de churn. Lo mismo deberías hacer tú. Imagínate en un gran cuadro de mando en donde tengas todos tus proyectos y pudieras estar determinando qué usuario va a generar churn para poderlo intervenir y generar acciones de gestión de cambio. Como te das cuenta, este tema es apasionante. Y para cerrar, te invitaría a que empieces a trabajar tasas de conversión en embudos de apropiación digital. Son un poco extraños, pero es más fácil de lo que crees. Cuando empezamos a trabajar los embudos, precisamente acá les traje un ejemplo fascinante. Una persona que está utilizando una tecnología definitivamente puede tener diferentes momentos frente a la misma. Las tasas de conversión arrancan cuando una persona se interesa. Pensemos por un momento que tú vas a una charla de finanzas personales y descargas alguna aplicación de manejo de presupuestos. Ya tienes un interés, consideras usarla, así que la descargas a tu celular, eventualmente la compras, o es un free trial o es un freemium. Recuerda que un free trial te da un tiempo o unas funcionalidades específicas de uso. Un freemium pues es un uso, digámoslo, completo. Muchas empresas utilizan los freemium o los free trial para traer clientes. Adicionalmente, que la adquieres, empiezas a usarla, pero no garantizas la recomendación. Por eso es que cuando tú compras en aplicaciones como Rappi o Uber, ellos te piden que califiques, ¿cierto? Con estrellitas, porque están buscando que asimismo tú generes la recomendación. Todo esto que ustedes están viendo debería aplicarse a los proyectos en los que estás trabajando. Así entonces tendrías tasas de apropiación,
tendrías tasas de churn, tendrías NPS del proyecto y tendrías embudo de conversión. Cuando empieces a hablar en estos términos, vas a darte cuenta que la gente de marketing, la gente de transformación digital, la gente de ventas, la gente en sí mismo de finanzas te va a poner atención. Quiero entonces invitarlos a una reflexión. Y es que en este mundo, con esta velocidad, definitivamente no prepares a las personas para el cambio. Prepara a las personas para cambiar. La autonomía del cambio será la meta más importante a conseguir en los próximos años. Hay compañías que ya lo han logrado. Samsung es un best in class en temas de apropiación, pero seguro que si te pones a implementar estas metodologías, esta caja de herramientas, estos indicadores que te conté el día de hoy, tú vas a ser el siguiente caso de éxito. Recuerda, mi nombre es Ciro Pérez y te espero en el próximo capítulo de Change TV.